Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar nuestra tercera práctica sobre filtros de segundo orden activos. Bueno, tenemos varios tipos de filtros y sus funciones de transferencia. En este caso nos vamos a enfocar solamente en un filtro pasabajas y filtro pasabandas. Eh, Puedes cambiar la siguiente diapositiva. En los filtros de segundo orden comparado con los de primero tenemos dos elementos reactivos, puede ser un inductor, un capacitor o una mezcla de ambos a comparación de filtros de primer orden. Y vemos que tiene una pendiente de atenuación más pronunciada, entonces posee mejor selectividad. Siguiente diapositiva, por favor. Lo voy a explicar un poco aquí. Son más selectivos. Pueden diferenciar entre las frecuencias deseadas y no deseadas de manera más precisa. Cuando una frecuencia se acerca a la frecuencia de corte, eh, si no es tan selectivo, puede dejarla pasar y entre más selectivo, mayor será la diferencia entre la banda de paso y la banda de rechazo, perdón. Igual la frecuencia de corte es un punto donde la señal se atenúa significativamente cerca de la ganancia máxima. Esto va de la mano un poco con la selectividad. Y por último tenemos el factor de calidad que está dado por un número Q. A mayor factor de calidad, igual más estrecha, será la banda de paso y a menor Q será menos estrecha. Bueno, Ahora vamos a hablar, perdón, de los filtros pasabajas activos. En este caso en configuración Silent Key, si le pudieras cambiar por favor. Como vimos en el anterior reporte, nosotros hicimos filtros pasivos, que básicamente su ganancia máxima era de uno. En este caso, al ser activos, pues tenemos una ganancia mayor a uno. Precisamente esta es la configuración Silent Key que se maneja. También tenemos las fórmulas para poder calcular su función de transferencia. Para el caso de este ejercicio o el que nosotros hicimos, estamos ocupando una ganancia de 6 decibelios. También queremos especificar y mostraremos posteriormente cómo, digamos, se comportan las frecuencias, porque tenemos una comparación entre una década anterior, la frecuencia de corte, y una década posterior, que en este caso veremos que existe una especie de desfase empezando por la frecuencia de corte. Y también, la siguiente, por favor. Precisamente podemos ver la respuesta en frecuencia de la función. Mi compañero Gustavo va a explicar en la anterior diapositiva, por favor, qué es la parte que tenemos en LOPAMP. Ujú. Como es un filtro activo, debe de tener ganancia diferente de cero, entonces añadimos un amplificador no inversor, se puede ver en la parte del lado derecha donde dice OPAMP, y el valor de la resistencia seleccionamos 10 kilo ohms y ambas resistencias R3 y R4 tienen el mismo valor para que la K resultante sea de 2. Ya habíamos mencionado, en este caso es la frecuencia de corte y, bueno, la frecuencia a la que funciona, de magnitud de bode. Y aquí tenemos la fase de bode, que podemos ver que existe una especie de sobretiro, por lo cual no tenemos una frecuencia, una ganancia, perdón, completamente plana. Aquí se puede ver la comparación entre la magnitud y la fase de bode y el comportamiento que tiene a lo largo de las frecuencias, ¿no? En este caso vemos que obviamente a mayor frecuencia, cuando nosotros sobrepasamos la frecuencia de corte, va a tener una ganancia ahora negativa porque va a atenuar las señales que no pertenecen al diseño del filtro. La siguiente, por favor. Y acá podemos ver precisamente la comparativa de una respuesta a una década anterior a la frecuencia de corte, la respuesta a la frecuencia de corte y la respuesta a una década posterior a ella. Y, como mencionamos, se ve en este caso el desfase. Y bueno, por último, cabe mencionar que existen estas especie de, bueno, no es los ceros y los polos del sistema, y podemos ver el trazado que tiene a lo largo del el círculo unitario. Bueno, posteriormente vamos a realizar también un filtro pasabandas activo. En este caso será una configuración de retroalimentación múltiple. Este nombre de retroalimentación múltiple debe precisamente a que este tipo de filtro tiene dos retroalimentaciones, una a través de R2 y una a través de C1. Y
Al igual que con el filtro anterior, podemos observar la función de transferencia correspondiente a nuestro circuito. Calculamos la frecuencia de corte para estos componentes en específico. Observamos un filtro pasabandas con frecuencia central de 10 kHz. Es importante destacar que a diferencia del filtro pasabajas y pasaaltas, no contamos con una única frecuencia de corte, sino más bien contamos con una frecuencia central, dado que tanto frecuencias muy bajas como frecuencias muy altas las va a atenuar. Al tratarse de un filtro activo, contamos con una ganancia, en este caso, igual a 10, que se traduce a 20 decibeles. Parece un signo menos, pero en realidad es un igual. Un detallito ahí con la imagen. Bueno, entonces, tal como calculamos en esta parte matemáticamente, tenemos un barrido en frecuencias de la magnitud de Bode con nuestro filtro. Aquí se ve muy claramente cómo señales de muy bajas frecuencias o de muy altas frecuencias pues pasan a ser atenuadas por el filtro, mientras que específicamente a los 10 kHz observamos una ganancia de hasta 20 decibeles. En este caso es un filtro bastante selectivo, de tal forma que nos permite llegar a atenuar, por ejemplo, una década anterior y una década posterior, llegamos hasta los menos 20 decibeles. De la misma manera, obtenemos el diagrama de fase para nuestro filtro con la misma frecuencia de corte de 10 kHz. Esta es la gráfica que nos proporciona el simulador, comprobando que efectivamente nuestros cálculos pues reflejan el comportamiento del filtro. Y finalmente aquí observamos la salida tanto a la frecuencia de corte como una década anterior y una década posterior. Observamos que en la frecuencia de corte tenemos una señal de casi 10 veces la señal de entrada, mientras que en la década tanto anterior como posterior observamos una señal de casi un décimo de la señal de entrada. Esto se debe precisamente a esos cruces por más 20 decibeles y menos 20 decibeles propios de nuestro filtro. Finalmente observamos también el root locus. Eh, Aquí podemos observar que siempre se mantiene en la parte real negativa, por lo tanto es un sistema de control estable propio de nuestro circuito como tal, y al ser un filtro pasabandas observamos un cruce por cero, bueno, un cero en el punto 0,0. Y bueno, finalmente para concluir, podemos retomar el hecho de que los filtros nos ayudan para poder trabajar con las señales que nosotros necesitamos. Pueden ser podemos estar necesitando solamente las señales de bajas frecuencias, las señales de altas frecuencias o frecuencias muy específicas. Al tratarse de filtros de segundo orden, obtenemos unas pendientes un poquito más parecidas a un filtro ideal que cuando trabajamos con filtros de primer orden. Sin embargo, cabe destacar que tiene sus desventajas, como lo es, por ejemplo, el sobretiro en la ganancia, y eso va a ir aumentando conforme suba el orden de nuestros filtros. Finalmente, es importante mencionar que se alcanzaron los objetivos, dado que conseguimos simular dos tipos de filtros diferentes, que a la frecuencia de corte se observe una ganancia activa y posteriormente observamos el decrecimiento de la magnitud de menos 40 decibeles. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias.